soy el Lara. Y esta es la historia de cómo encontré la pasión en el lugar más oscuro y cómo ese fuego me quemó hasta el alma. El lugar no era un apartamento de lujo. Era un almacén abandonado en las afueras. Frío, metálico, con olor a humedad y a secreto. Él se llamaba Gale. Nunca me dijo su apellido ni a qué se dedicaba realmente. Nunca tuvimos una conversación normal. Todo era silencio, urgencia y una intensidad que cortaba la respiración. Lo nuestro era un pacto. Solo nos veíamos en ese almacén, en ese pequeño cuartucho sin ventanas que él había adaptado. La única luz era una lámpara de pie con una pantalla roja, que hacía que todo se viera como una fantasía borrosa y urgente. La primera vez que entré, la tensión era tan densa que mis manos temblaban. Él estaba de espaldas, moviéndose con una gracia silenciosa. Cuando se giró, su mirada oscura me envolvió. Nunca había conocido una conexión tan inmediata. Era como si nuestros cuerpos se hubieran estado buscando en la oscuridad durante años. Nuestras citas eran un ritual de abandono total. No había preliminares, no había charla. Solo el encuentro de dos fuerzas que ardían por chocar. Yo vivía para esos encuentros. La pasión era tan brutal que me hacía olvidar mi vida real, mi trabajo aburrido, la soledad de mi piso. Gale era un misterio constante. Siempre llegaba antes que yo y se iba después, asegurándose de que nunca pudiera verlo fuera de ese cuartucho. Llevaba ropa oscura, con la capucha puesta hasta el último momento. Decía que éramos un secreto. Un día, mientras estaba en el cuarto de baño improvisado, noté un detalle extraño, un rasguño en el espejo. No era reciente, parecía viejo, profundo, como si alguien hubiera intentado borrar algo de su superficie. Intenté limpiarlo, pero no era superficial, era parte del cristal. Lo ignoré. La mente siempre busca ignorar lo que no entiende cuando el deseo es más fuerte. El calor de nuestra relación empezó a cambiar. Ya no era solo pasión, se convirtió en algo más oscuro, más posesivo. Y él se volvía irritable si yo miraba mi teléfono. Me prohibió mencionar mi vida fuera de ese cuarto. Aquí somos solo tú y yo, el Lara. Nada más importa. Una noche, mientras él estaba ocupado, oí un ruido. No era de la calle, venía de la pared. Un leve susurro, como de papeles deslizándose. Me asusté. Le pregunté a Gale si había alguien más en el almacén. Él me miró con una intensidad fría. Solo hay silencio aquí, Lara. Estás cansada. Pero no era verdad. El susurro era real. Y a partir de esa noche, el aire del cuartucho se sintió cargado, como si hubiera alguien más observando en las sombras. Empecé a llegar antes a propósito. Quería verlo entrar, confirmar de dónde venía, cómo desaparecía. Pero era inútil. Yo llegaba y él ya estaba allí, esperándome. Una tarde, me atreví a preguntarle sobre su pasado. Le rogué que me contara una cosa, una sola cosa real sobre su vida. Se acercó a mí, sus ojos fijos en los míos. Su voz, siempre profunda, se hizo casi un murmullo. Mi vida es un error, Lara. Y tú eres el único momento de verdad. No lo arruines preguntando. Me besó con una urgencia que me hizo olvidar mi pregunta. Pero esa noche, noté que la piel de su mano, la que me sostenía, estaba extrañamente fría. Fría a pesar del calor que generábamos. La duda se convirtió en una obsesión propia. Tenía que saber, decidí poner una trampa. Antes de irme, dejé un pequeño mechón de mi pelo pegado a la parte inferior del pomo de la puerta. Una marca minúscula, invisible. Al día siguiente, volví al almacén. Abrí la puerta del cuartucho con el corazón latiéndome en la garganta. Revisé el pomo. El mechón de pelo no estaba, pero lo que encontré fue mucho peor. En el escritorio había una rosa roja, una rosa idéntica a la que me había regalado mi abuela cuando cumplí 15 años. Una rosa que solo yo y mi familia conocíamos. Y él estaba allí, esperándome, con esa sonrisa enigmática. Te adelantaste, me dijo con su voz sedosa. ¿Te gusta la decoración? ¿Dónde? ¿Dónde encontraste eso? Apenas pude respirar. Es solo una rosa, Lara. Relájate. Hoy tenemos poco tiempo. Pero yo no podía relajarme. La rosa me heló hasta los huesos. No era posible. Empecé a sentir que me estaba volviendo loca. Esa noche, cuando el calor entre nosotros alcanzó su punto máximo, cerré los ojos y me concentré. No en el placer, sino en el miedo. En el susurro que creía escuchar en las paredes. De repente, lo vi. Cuando abrí los ojos, noté algo detrás de él, en la pared oscura. Un parpadeo diminuto, como una luz de encendido. Era una pequeña cámara de seguridad. O eso parecía. Estaba perfectamente camuflada con el óxido de la pared. Me separé de él bruscamente. ¿Qué es esto, Gale? Él no me soltó. Me abrazó con fuerza. No mires, Lara. No es importante. Solo es parte del sistema de seguridad del almacén. Te lo dije, tenemos que ser discretos. Luché. Lo empujé con toda mi fuerza y corrí hacia la pared. La toqué. No era óxido. Era una capa muy fina de pintura sobre un cristal o un plástico. La rasgué con mis uñas, con la adrenalina disparada. Debajo había un panel digital. Y en el centro, una pequeña pantalla parpadeaba con un texto, simulación en progreso. Gale se acercó. Sus ojos no mostraban miedo, sino una tristeza infinita. No deberías haber mirado, Lara. Ya no podemos parar. Le grité. Le exigí una explicación. Él solo se quedó allí quieto, con el rostro inexpresivo. Entonces, el giro. La revelación que lo quemó todo hasta las cenizas. Al lado del panel digital había una foto. Una foto vieja y ajada. Éramos un hombre y yo abrazados. Un hombre que se parecía a Gale, pero con los ojos llenos de vida y una risa genuina, y en la parte inferior de la foto
Una inscripción, Gayle Elara. Verano de 2018. ¿Quién eres tú? Le pregunté al hombre frente a mí. Él no respondió. Solo estiró la mano hacia la pantalla del panel digital y la tocó. De repente, la luz roja de la lámpara se apagó. La oscuridad fue absoluta. El silencio se hizo total. Sentí pánico. Grité el nombre de Gayle, el verdadero. Y luego sentí el toque. No era la mano fría del hombre oscuro. Era una mano suave, la mía, que sostenía mi propio brazo. La luz se encendió lentamente. Ya no estaba en el cuartucho rojo. Estaba en una habitación de hospital, blanca y estéril. Estaba sola. El hombre oscuro, Gayle, había desaparecido. La lámpara roja, el escritorio, todo se había esfumado. Solo quedaba el olor a desinfectante. Miré mi mano. En ella no había un mechón de pelo. Había una pulsera médica, con mi nombre, Elara S, Centro de Tratamiento de Duelo Extremo. En la pared no había una cámara. Había un monitor médico de gran tamaño. Y en la pantalla, un único archivo de audio abierto. El archivo se llamaba Gayle 2018 WAP. El rasguño del espejo, la rosa de mi abuela, el susurro en la pared. No eran parte de un secreto. Eran detalles de mis propios recuerdos más íntimos. Extraídos y proyectados, el hombre que había estado conmigo, el hombre oscuro y apasionado. Nunca fue Gayle. Fue la proyección más intensa y perfecta de mi memoria, alimentada por un software avanzado de realidad virtual terapéutica. El calor no era deseo, era la fiebre de mi memoria, luchando por mantener vivo un fantasma. Ahora entiendo la tristeza en sus ojos cuando le pregunté quién era. Él era solo un algoritmo, condenado a revivir mis recuerdos más dolorosos y ardientes una y otra vez. El verdadero Gayle murió en un accidente de coche en 2018. Y yo me enterré en este centro, intentando recrearlo para sentir algo. El calor era la última llama de mi corazón roto. Me levanto de la cama. El monitor sigue encendido. Al lado del nombre del archivo de audio, hay una última línea, un diagnóstico frío, sujeto Elara, desconexión completada. Fase de aceptación iniciada. Tiempo de simulación, 18 meses. Ahora estoy aquí, sola, con el frío del almacén todavía pegado a mi piel. Entiendo que la historia no era sobre un amor prohibido, sino sobre la prohibición de dejar ir un amor. Y la única cosa que me quemó hasta el final fui yo misma. La voz en las paredes, el susurro que oía, no era una amenaza. Era la voz de Gayle en el audio, y mis propios gritos de dolor que mi mente transformaba en pasión. El error no fue enamorarme de él, sino crear un infierno con su recuerdo finalmente para ayudar a que estas historias sigan ardiendo. Por favor, denle like al video y suscríbanse al canal. Gracias por escuchar.